Eh, ¿Quiénes de ustedes tienen están en una computadora o la tienen ahí? ¿Tienen una computadora? Ellos saben. Yo sé que Samuel sí, ¿verdad? ¿Quién más? Sí, profesora. También, Emanuel. Ok. Ok. ¿Quién más? Más nadie. Entonces, miren, vamos a comenzar a trabajar, como les dije, vamos a trabajar otros temas por cuestiones de eso mismo, de que yo sé que no todos ustedes quizás tienen el acceso a la computadora. Entonces, voy a poner a grabar la pantalla. Bueno, voy a dejar, Samuel, tú lo vas a grabar. Te voy a dejar a ti entonces. Pues yo lo puedo grabar aquí con Meet, pero el archivo siempre es pesado, el que se graba con esta aplicación. Grábalo tú mejor. Tú lo mandas el enlace y se lo comparte. Entonces, miren, nosotros somos 9, ¿verdad? Conmigo aquí. Entonces, por eso le pregunté, le dije que si estaban todos de acuerdo, pero no. Nada, está bien. Entonces, miren, vamos a comenzar hoy. Solamente vamos a trabajar dos temas ahí y después que terminemos, entonces ya terminamos la clase por hoy. Esto mismo yo solo voy a hacer a modo repaso, ¿verdad? Cuando ya estamos trabajando en el avanzado. Y vamos a iniciar el avanzado trabajando estos mismos temas para que ustedes, pues acaso, por ejemplo, que no puedan ir el sábado, tampoco se pierdan de mucho. Y si el tiempo nos da ya en la clase, porque lo van a practicar, para que trabajemos las funciones estadísticas, ¿ok? Y ver uno que otro tema en el avanzado. Entonces, nada, vamos a trabajar primero la función izquierda. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Están viendo que yo tengo aquí un documento, aquí un archivo de Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Miren, vamos a trabajar unas funciones que son izquierda, largo, y extrae y derecha. Vamos a trabajar esas 4 funciones que tienen una utilidad bastante en Excel y vamos a ver lo que hace. Vamos a hacer con un ejemplo sencillo. Dice aquí Carlos Sandoval Cruz, es un nombre que tiene 2 apellidos. Aquí vamos a sacar el nombre completo, vamos a ver la cantidad de caracteres que tiene y también del nombre completo vamos a sacar el apellido paterno que sería Sandoval y el materno que sería Cruz. Como de un dato en una celda yo obtengo el dato que está a la izquierda, en el centro y en la derecha. Eso es lo que vamos a hacer. Eso aplica para cualquier ejemplo, ya sea con números o con texto. Bien, entonces, la función izquierda, ¿qué hace? Miren, que en la celda tenemos un dato que está a la izquierda, por ejemplo, que sería Carlos, en el centro estaría Sandoval y a la derecha estaría Cruz, ¿verdad que sí? O sea, tenemos en la misma celda, que en este caso sería A3, que extraer el dato que está a la izquierda, que sería Carlos. Entonces, para eso utilizamos la función que se llama así mismo, izquierda. Y la función izquierda está dentro del menú de fórmulas, dentro de las fórmulas de texto. Ahí en texto está izquierda. También está derecha y está extrae, que vamos a, bueno, y largo, que son las que vamos a utilizar. Están aquí dentro de las funciones de texto. Entonces, como les dije que vamos a utilizar la función izquierda porque vamos a sacar el dato que está a la izquierda de la celda. Entonces, haciéndolo por la ventana de argumento de función, que es la ventana que abre,
cuando le damos aquí en el menú de fórmula la fórmula o por fx. En texto vamos a colocar ahí, bueno, primero, ¿qué hace la función? Dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto, o sea, que va a devolver los datos que están al inicio en la celda, básicamente. Entonces, en texto, seleccionamos la celda donde está el dato que vamos a extraer de la izquierda y el número de caracteres, ahí yo cuento la cantidad de caracteres que yo quiero extraer. Si lo dejo vacío, él va a extraer solo la primera letra. Mírenlo, ahí está vacío. Y aquí en resultado de fórmula o aquí pone la C. O sea que si yo quiero extraer solamente un carácter de la celda, el primero que está en la celda, entonces lo puedo dejar vacío o coloco un 1 en este caso. Pero si lo dejo vacío, ven ahí que me extrajo la C. Pero en este caso, Carlos, ¿cuántos caracteres tiene? Vamos a ver. Carlos tiene 6 caracteres, ¿verdad? O sea, la C es 1, la A es otro, la R, la L, la O y la S. Le doy a aceptar, entonces ahí yo extraje de esa celda solamente el dato que está en la izquierda. Por ejemplo, si yo tengo datos que son cédula, vamos a suponer que yo tengo una lista de cédula, aquí voy a hacer varios ejemplos. Creo que le puse el número de más. Ok, ahí sí. Vamos a suponer que yo tengo varios números de cédula. ¿Verdad? Voy a poner negrita. Y yo quiero extraer solamente la serie. Vamos a suponer esto es la cédula. Y aquí yo quiero obtener la serie. ¿Qué significa la serie en la cédula? A ver, ¿quién sabe? Pueden abrir el micrófono. Cuando yo digo que de la cédula yo quiero obtener solo la serie, ¿quién sabe qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿A dónde pertenece? En municipio, ¿verdad? Que están identificados por serie. En el municipio de Santiago, la serie es 031 o 402, ¿verdad que sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, si yo solamente quiero obtener la serie del dato de la cédula, utilizo la misma función de izquierda. ¿Por qué? Porque la serie que es el 031, el 402, el 034, el 001, dependiendo, el 054, el 056, 056, que son las series, ¿verdad? Dependiendo del municipio. Entonces, aquí lo hice directo, izquierda, selecciono la celda donde está el dato que quiero extraer, hago el salto con punto y coma en mi caso, y el número de caracteres son 3, porque la serie son 3 números, o sea, 031, ¿verdad? Y ya con eso le doy enter, mírenlo ahí. De esas celdas solamente obtuve el dato de la serie y como tiene referencia relativa, yo puedo arrastrar. Bien, en este caso tiene la misma cantidad de caracteres, entonces lo puedo hacer de esa manera. ¿Se entendió? ¿O quiere que vuelva y les repita? ¿Qué hace izquierda? Que extrae el dato que está de primero en la celda o a la izquierda. Ajá. ¿Querían decir algo?
Ujú. Deme un segundito. Aló. Ujú. Es verdad. Ah, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profesora. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿se entendió esto de la función izquierda? Lo que hace, que devuelve de una cadena de caracteres, o sea, de una celda, los datos que están a la izquierda. Acuérdense que cadena de caracteres se refiere a número, letra, ¿verdad? Símbolo, todo lo que se pueda digitar en forma de caracteres. Se edita en forma de caracteres, entonces eso es lo que hace la función. Por eso que ustedes vieron que aquí fue un nombre y aquí números y lo extrae, porque son caracteres. Bien. Entonces, en este caso vamos a trabajar la función largo. ¿Qué hace la función largo? Miren, la función largo lo que hace es extraer la cantidad de caracteres que tiene una celda. En este caso, Carlos Sandoval tiene, ustedes lo vieron ahí que decía 16, porque tiene 16 caracteres, incluyendo el espacio en blanco. Si yo se lo borro, que fue lo que hice ahí, y ustedes ven ahí que dice Carlos Sandoval pegado sin el espacio. Entonces, yo le doy un espacio, ese espacio también es un carácter. Entonces, para la función largo también está dentro del menú de fórmulas de las de texto. Ahí van a encontrar que dice largo, que devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Lo mismo, el número de caracteres, la cantidad de caracteres o letras o números que tenga una celda. En este caso, caracteres porque incluye el espacio. Entonces, en esa fórmula, en esta función, solamente se elige en un solo renglón la celda donde está el dato que nosotros queremos extraer, o sea, la cantidad que tiene. Y para eso le damos un clic y luego aceptar. Y ahí ustedes ven que dice 16. Si yo me coloco y le borro el espacio, entonces van a ver que hay 15 porque ya yo borré un carácter. Si le agrego el carácter del espacio, se suma. Si le agrego el segundo apellido, que es Cruz, entonces cuando de Enter se va a actualizar y va a tener esa misma cantidad de caracteres. Si yo hago el mismo ejemplo de la cédula, que lo voy a hacer, lo voy a copiar de nuevo, si hago el mismo ejemplo de la cédula y en este caso yo quiero saber cuántos dígitos tiene la cédula, cuántos dígitos, cuántos caracteres tiene la cédula, utilizo la misma función de largo, la voy a hacer directa. Directa es digitándolo directo sin el menú.
Entonces, en texto, elijo la celda donde está el dato que quiero extraer. Entonces, la cédula con guiones tiene 13 caracteres. Entonces, si le quito los guiones, que lo voy a hacer con el de 402, si le borro los guiones, ¿verdad? Y puedo copiar la fórmula, entonces, mírenlo ahí, tiene 11. Tiene 11 caracteres. ¿Por qué? Porque los dos guiones también son caracteres. Sí, o sea, la función largo lo que te va a decir cuántos dígitos, cuántos caracteres tiene una celda, porque mucha gente se confunde con la función de contar. Por ejemplo, la voy a poner aquí. La función contar, ¿qué cuenta? ¿Qué me dice? ¿Qué hace la función contar? Entonces, mucha gente quiere saber cuántos dígitos tiene el nombre María. Por ejemplo, cuántos caracteres, cuántas letras tiene un nombre. Creen que con la función de contar se va a hacer. No, contar te va a contar solamente las celdas. Si yo tengo una sola celda, me va a devolver 1, porque estoy contando una celda. Bien, entonces, hay una diferencia entre que quiero contar caracteres y que quiero contar celdas. En este caso, si yo hago la función de contar para el caso de Carlos Sandoval Cruz, y miren, contar cuenta solamente celdas que contengan datos numéricos. Si yo utilizo esa para Carlos Sandoval Cruz, me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Usted dirá, pero debió darle 1. ¿Por qué hay contar cuando yo quiero contar las celdas de Carlos Sandoval Cruz me da 0 y no me da 1? Me debe dar 1 porque cuenta celdas, ¿verdad? Y yo estoy eligiendo una sola celda. ¿Por qué contar me dio 0? Vamos a ver si saben, si recuerdan eso. Profe, porque contar es para contar números, no la celda. Contar cuenta las celdas, pero la celda, ¿qué celda cuenta? Ay, tú lo dijiste, pero lo dijiste que contar cuenta no números, sino celda. Vamos a ver, ¿qué hace contar? Porque ahí no sé, no. Por ejemplo, cuando vamos a contar, sí se cuentan las celdas, pero... Cuenta las celdas que solo tienen números, profesora, la numérica. Exactamente, que solamente contar, cuenta celdas que contengan números. Y como Carlos Sandoval Cruz no tiene números, esa celda, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es el contenido? 0. No. El contenido, dice Carlos Sandoval. Ok, son letras que por eso Carlos Sandoval no tiene el número, que solo tiene letras, no lo cuenta. ¿Y qué contar utilizamos entonces? Ese profesor te lo dijo casi ahora. Usamos dígitos. Ajá, no. ¿Cuál contar cuando hay letras? Serie no, que las series son para los... Está bien, no lo quiero confundir. Miren qué pasa. Lo voy a buscar por fórmula, que para contar depende el contenido de la celda. O sea, en esa celda, como lo que hay son letras, yo no puedo utilizar contar porque contar cuenta números. Y contará cuenta otro tipo de caracteres, excepto la celda vacía. O sea, que cuenta letra, número, espacio en blanco. Entonces, si yo quiero contar celdas que contengan datos alfabéticos,
alfanuméricos, no puedo utilizar contar, sino contará. Bien, entonces aquí es la función contará, porque contará cuenta celdas que contengan datos alfanuméricos, o sea, número y letra, mírenlo ahí, que en vez de darme 0 me dio 1. ¿Por qué me dio 1? Porque yo solamente elegí una sola celda. ¿Se entendió eso ahora? Si yo voy a contar las celdas que solamente tienen números, por ejemplo, si yo ahí tuviera números del 1 al 10, yo sí puedo utilizar contar. Pero lo que hay ahí son letras, entonces tengo que utilizar contará, ¿verdad? En el caso del ejemplo de la cédula, ¿cuál de los dos contar ustedes creen que yo debo utilizar? Si lo hago, lo voy a hacer directo. ¿Cuál de los dos contar? ¿Contar solo o contará? ¿Por qué contará? Porque va número y letras. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Contar, profe. Contar solo, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que me va a dar 0. Eso mismo. ¿Y por qué me dio 0? Porque miren, aunque ahí hay números, como lo están viendo, pero los guiones ya convierten ese dato en alfanumérico. Entonces ahí yo debo utilizar contará. ¿Se entendió eso? Porque ya hay números. Los guiones, porque ya hay número y letra, hay número, letra o símbolo, ¿verdad? O sea, ya los guiones me dejan de convertir ese dato en numérico. Ese dato ahí es alfanumérico. ¿Se entendió la idea? O sea, si solamente hay números, como en el caso de la otra cédula, que yo le quité los guiones, ahí sí yo puedo utilizar contar. ¿Por qué? Porque solamente tengo números. ¿Vieron ahí? Que solamente utilicé contar porque solamente hay números. En esta, aunque hay números, pero los guiones me convierten el dato en alfanumérico o en caracteres de números, letras y símbolos. ¿Se entendió? Contar solamente funciona donde hay solo números. Bien. Entonces, lo que quiero es que vean la diferencia que hay entre la función largo, ¿verdad? Lo que utilizamos ahora, y la función de contar o contará. Contar o contará cuenta celdas y largo cuenta caracteres. ¿Entendieron la diferencia? Sí. Yo de todos modos, como les dije, la próxima semana, bueno, lo que estén, porque yo sé que no todos van a poder estar, que también Jocelyn me dijo que no va a poder estar el sábado. Lo vamos a... Déjeme escribir otra vez en el grupo. Ya. Entonces, si yo quiero ahora extraer el nombre completo, que en este caso tenemos a Carlos Sandoval
Cruz, que es el nombre completo, o sea, el nombre con 2 apellidos, y de ahí yo quiero extraer solamente el apellido paterno que está en el medio, que está de segundo, porque el apellido paterno es Sandoval y el materno es Cruz, ¿verdad que sí? Que es el que está de segundo. Entonces, vamos a extraer de ese dato que está en esa celda, el dato que está en el centro, en el medio, y el dato que está a la derecha. Entonces, para el apellido paterno, que es lo que está en el medio, ¿verdad que sí? Que está en el centro de los datos. Es como decir, con el mismo ejemplo de la cédula, que lo voy a hacer también, si yo quiero extraer solamente los números que están entre los guiones, yo lo puedo hacer con la misma función que voy a extraer el dato Sandoval porque está en el centro. Bien, o sea, para que entiendan la idea. Aquí ustedes dirán, pero no tiene espacio, el espacio no tiene nada que ver porque yo soy la que decido qué dato de la celda es que yo quiero sacar aparte, sacar en otra celda. Bien, entonces para eso vamos a utilizar igual dentro de las funciones de texto, vamos a utilizar la función extrae. Extrae lo que hace es que devuelve de una cadena de caracteres dada la posición y la longitud. O sea que yo tengo que decirle dónde comienza el dato que yo quiero extraer y dónde termina. O sea, en carácter, en posición. Ustedes van a ver ahora. Le doy aquí a extrae, me va a salir la ventana de argumento de función y dice texto, que es el dato que yo quiero extraer, que en este caso Carlos Sandoval Cruz, que está en la celda B14. La posición inicial es donde inicia el número, el texto a extraer. En este caso, Sandoval empieza en la posición 8. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, ya yo sé que Carlos tiene 6, el espacio en blanco sería 7 y el 8 es la S de Sandoval. Entonces, como comienza en la posición 8, ahí yo coloco un 8. Repito, ¿de dónde yo saco ese 8? Contando. Carlos tiene 6. La C es 1, la 2, la R3, la L4, la O5, la S6, tiene 6 dígitos, ¿verdad que sí? 6 caracteres, un espacio que es un carácter, son 7, y la S de Sandoval, que es el dato que yo voy a sacar, a extraer, está en la posición, comienza en la posición 8, porque es la 8, la 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos caracteres tiene Sandoval? Yo debo de contar aquí la cantidad de caracteres que tiene el nombre, el apellido Sandoval. En este caso, Sandoval tiene, vamos a ver, 5, 6, 7, 8 también. Coincide que tiene 8. Sandoval tiene 8 caracteres. Y mírenlo ahí, ya me dio el resultado. Le doy a aceptar y me da 8. Bien, me da, perdón, Sandoval nada más. Entonces, si yo pongo lo mismo de la cédula, pero ahora voy a escoger esta, quiero la que tengan los guiones. Lo estoy haciendo así con los dos ejemplos para que me lo entiendan mejor, ¿ok? Pero esas son fórmulas sencillas, por eso fue que le dije que iba a cambiar el tema de hoy, porque esto realmente es sencillo. Igual en la de estadística no es que son difíciles, pero son muchas fórmulas que íbamos a ver. Entonces, para no extenderlo tanto, porque no todos tienen computadora y no todos pudieron entrar, entonces decidimos al principio hacer un cambio de contenido, aunque igual eso no nos va a afectar porque lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, de la cédula, como yo les dije ahorita, yo quiero extraer los datos del medio, que están en el centro o en el medio. Entonces, yo quiero extraer los datos que están entre los guiones, o sea, 0009816, solamente, sin el guión 5 y sin el 031, en ese ejemplo. Entonces, lo voy a hacer directo igualito. Digo, extrae, ¿verdad?
X, extrae el texto que voy a extraer, que en este caso es C15, que es donde está la cédula, punto y coma para cambiar de renglón en la fórmula. La posición inicial que tiene el primer cero sería la posición 4. ¿Y cómo yo lo sé? Porque el 01, el 32, el 13, el guioncito 4 y sería la posición 5, ¿verdad? El 0 comienza en la posición 5. Entonces, luego, el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene esa cédula en el medio? 3, 4, 5, 6, 7. 7, vamos a ver. Le puse un 7, cierro el paréntesis. 7 porque comienzo a contar desde aquí. 0, 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y mírenlo ahí. Yo le di y ya me trajo solamente de la cédula el dato que está en el medio, sin el 031 y sin los guiones. Si le quiero agregar los dos guiones, fácil. Ahí nada más tengo que cambiar la posición inicial, que en vez de 5 pongo 4, y la cantidad de caracteres, en vez de 7 pongo 8. Si quieren lo hago ahora. Le voy a poner el 6. La posición inicial, perdón, 4 y el número de caracteres 8. Usted va a ver que ahora sí me va a traer los guiones. Sería 9 aquí. Ok, ahora sí me extrajo los guiones y dejo fuera el 031 y el 5. ¿Se entendió eso? Sí, profesora. Ok. Entonces, para el apellido materno, que sería el apellido que está a la derecha, o más bien de último en la celda, el último que es Cruz, ¿cómo yo saco solamente ese dato? Bueno, con la función derecha. Ya vimos que a la izquierda saca el dato que está a la izquierda de la celda o primero en la celda y derecha, entonces va a sacar el último o el que está a la derecha. Entonces también está dentro de las de texto. Aquí que dice derecha, miren ahí, dice derecha y derecha devuelve el número especificado de caracteres al final de una cadena de texto. Entonces, en texto es la celda donde está el dato, que en este caso sería Carlos Sandoval Cruz, que está en la celda B14. Y el número de caracteres de Cruz tiene 1, 2, 3, 4 caracteres. Bien, entonces ya miren, ahí me dio 4 y le doy a aceptar. Pues el 4, perdón, me dio Cruz. Si yo quiero, yo lo puedo arrastrar. Yo no lo arrastré aquí porque voy a hacer el otro ejemplo. Pero si yo quiero, puedo arrastrar. O sea, igualito que no tengo que hacerlo uno por uno por lo de la referencia relativa. Ahora, ¿dónde está el punto? Que con nombres es un poco distinto. Porque los nombres no tienen la misma cadena de caracteres, o sea, la misma longitud. Por ejemplo, mi primer nombre tiene 7 letras. Mi segundo nombre tiene 10. Mi primer apellido tiene 5. Entonces, si yo comparo con ustedes, va a variar. Por ejemplo, hay alguien que se llama Ana, nada más va a tener 3 dígitos el nombre Ana. Y si su apellido es Cruz, también nada más va a tener 4 dígitos. Entonces, cuando se arrastre, se van a cortar letras o van a faltar letras, porque los nombres tienen distinta longitud. Ahora, datos como cédula, número de teléfono, cosas así que siempre es la misma longitud, si te lo hace una vez y lo arrastra. Bien, lo mismo, le voy a poner el ejemplo aquí. Si yo pongo el teléfono, ustedes saben que los teléfonos comienzan todos con 809 o 829, ¿verdad que sí? O 849, si yo pongo 829 y pongo un número cualquiera de teléfono,
Ok, yo puse esos números de teléfono y yo solamente quiero sacar el código de área o el área, se llama así, el 809-829. En este caso, con la función izquierda, ¿verdad que sí? Yo lo puedo extraer. ¿Sí o no? Lo voy a hacer rapidito. Hago izquierda. En este caso sería esa la celda 3, donde está el primer número de teléfono. El número de caracteres sería 3, porque el 809 solamente son 3. Cierro mi paréntesis y mírenlo ahí, me da 809. Y si lo arrastro me va a dar la serie diferente, porque tengo 3 números con serie diferente, con áreas diferentes. ¿Entendió ahí? O sea, en ese caso sí se vale arrastrar porque tienen la misma longitud, la misma cantidad de datos, de dígitos, de caracteres. Bien. Yo le voy a compartir este libro al final. O sea, que todo eso que yo estoy haciendo, que quizá ustedes no. Por eso voy rápido y no me detengo a saber si ya lo hicieron o no. Solamente le pregunto si lo entendieron. Porque cuando pregunté al inicio que necesitaban una computadora, solamente hay 2. Entonces, son menos los que lo están haciendo que lo que sí. Entonces, ese es el motivo por el cual voy rápido y solamente necesito que entiendan. Ya para la práctica lo hacemos el próximo sábado. Bien. ¿De acuerdo? Uh-huh. Uh-huh. Ah, sí, perdón, que no empecé con eso. Lo investigué también y solamente lo tiene el Office 365, por eso es que a mí me funciona. Y no está en otra versión. Yo me cansé de buscar y esas son de las funciones. Por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de Hotmail o de Outlook, el Office que está en línea, porque Gmail tiene, o Google también tiene un Excel, ¿verdad? Una hoja de cálculo que está en línea. En este caso de tener una cuenta de Hotmail o de Microsoft, ustedes tienen acceso al Office 365, que es el mismo que está en línea. Ahí sí va a funcionar, pero de lo contrario no. En mi caso, yo tengo el Office 365, por eso que me funciona. ¿Recuerdan a qué se refiere él con eso? ¿Se acuerdan de la semana pasada? Déjenme yo minimizar esto y buscarlo. La semana pasada nosotros hicimos el ejemplo. Bueno, yo creo que yo no lo guardé. Sí, porque no le funcionó. Hicimos el ejemplo de cómo ajustar filas. ¿Se acuerdan de eso? Lo que estuvieron. Sí. Que fue que pusimos una fila y lo pusimos en varias columnas. Entonces, hay una función que se llama ajustar filas, que hace eso, que te convierte filas en columnas, y otra que es ajustar columnas, que te convierte columnas en filas, que hace lo contrario. O sea, si yo tengo, por ejemplo, como aquí, que están en columnas, y yo lo quiero poner todo hacia abajo en una fila. Esa es la idea. O al revés, si tuviera, por ejemplo, la cédula aquí arriba, la serie aquí abajo, el teléfono aquí abajo, el área aquí abajo, yo lo quiero poner así mismo en 4 columnas con encabezado. Eso fue lo que yo hice, de ajustar filas, ¿verdad que sí? Y eso estaba, yo les dije, dentro de las fórmulas de búsqueda y referencia, mírenlo ahí, que sí están. Lo que pasa es que yo tengo utilizando el Office 365 desde el 2019, desde el año 2019. Entonces, para mí, yo pensaba que ya ellos lo habían puesto en todas las versiones de Excel. La verdad. Porque ya yo tengo varios años utilizando este mismo, o sea, que es el 365, pero que se actualiza. Ajá.
Ujú. Sí, porque siempre tiene las últimas actualizaciones. Lo que pasa es que ustedes saben que yo trabajo para dos instituciones gubernamentales, entonces, aunque el Infoté es autónoma, pero también tiene una parte que es del Estado, ellos no proporcionan la licencia de esto. Inclusive, si yo quisiera, ustedes ven la llamada de Meet, a mí no se me va a cerrar y yo puedo grabar, porque yo tengo el Meet incluido en la licencia. O sea, el Meet es por donde estamos haciendo la videollamada. Esta videollamada no se me va a acabar el tiempo. Si yo quiero, yo hago una clase de 8 horas seguidas y no se me va a cerrar. ¿Qué pasa con el Meet que está gratis, que te limita, igual que el Zoom, que solamente te da una llamada de 45 minutos gratis, después de ahí tú tienes que pagar? ¿Entienden la idea? Entonces, en el caso de Meet, también de Google Meet, que es la que yo estoy utilizando, entonces no se me va a cerrar la llamada, no se me va a caer y que porque se me agotó el tiempo y tenemos que hacer otra llamada, no. Yo uso esta aplicación por eso, pero yo también puedo utilizar Microsoft Teams, que Teams es la herramienta de Microsoft para hacer videollamadas, y Teams tiene otra utilidad, hasta para conectarse remoto a una computadora, etcétera, y que yo pueda, por ejemplo, si yo soy la administradora, yo puedo manejar la computadora a remota y demás. Pero este es más común, porque lo bueno de esto es que no necesita instalación previa, o sea, yo puedo hacerlo en línea completamente. Los otros programas como el Zoom y el Teams, hay que instalar una aplicación. Ya en el celular no, en el celular sí hay que instalarlo, pero en la computadora no. Por eso yo utilizo mucho aparte de que tengo la licencia, o sea, me proporcionaron una cuenta que ya incluye la licencia, entonces yo no tengo problemas con eso. Eso fue a raíz de la pandemia, porque en pandemia nosotros tenemos que trabajar virtual, entonces nos dieron acceso a tener estas herramientas, aunque como yo les dije, yo la tengo desde el 2019, porque me incluyeron en un programa que se llamó República Digital. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar alguna vez eso. A partir de ahí ya yo tengo la licencia de este programa. Entonces, miren, quedamos aquí. Entonces, si yo quiero extraer, por ejemplo, el guión 5, que es el dato que está a la derecha, entonces yo voy a extraer el último dato. Lo voy a poner así para que ustedes entiendan. El último dato de la cédula sería el guión 5. Ahí yo voy a utilizar la función derecha. Entonces, hago derecha, lo voy a hacer directo. Derecha. El texto, que sería la cédula, la celda donde está la cédula. El número de caracteres. Déjenme ver. Dice número de caracteres. Mírenlo ahí. Número de caracteres. Déjenme comenzar otra vez porque la cerré. El número de caracteres, entonces yo nada más quiero el último número, que sería el 5, entonces le voy a poner 1. ¿Por qué le puse 1? Porque desde la parte derecha, ese es el primero que está. En el caso de Cruz, le puse 5 porque tiene 5 caracteres. Entonces, en el caso de derecha, comienza a contar a partir del último carácter. Por ejemplo, en este caso, comienza a contar desde la Z. La CT1, la US2, el 3 es la R y el 4 sería la C. Cuando en izquierda era al revés, contamos desde Carlos, ¿verdad que sí? Carlos, la C es 1, la A es 2, sucesivamente. En caso de derecha, comienza a contar de derecha a izquierda. Entonces, mírenlo ahí. Me sacó el
5. Si yo lo arrastré para que me extraiga el 9. Si hago con el teléfono, por ejemplo, que aquí quiero extraer solamente los últimos dígitos también, los últimos dígitos del teléfono, entonces yo hago lo mismo utilizando la función de derecha. ¿Por qué? Porque están a la derecha de la celda. Elijo la celda que tiene el dato que voy a extraer, que en este caso sería el teléfono, y el número de caracteres de los últimos dígitos del teléfono son 4, que serían 9009, ¿verdad? Cierro mi paréntesis y mírenlo ahí. Y lo puedo arrastrar porque tienen la misma cantidad de caracteres. Si es en la cédula, ya saben, el número que tiene la misma longitud, usted lo puede arrastrar. Pregunta, duda, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué le faltó? Si quieren que repita. Se entendió, profe, todo claro. Se entendió, profe. ¿Verdad? Que esto es sencillo. Nada más es saberlo aplicar. Y ustedes me dirán, ¿y para qué yo voy a utilizar eso? Quizá directamente así ustedes no lo ven, pero en algunos ejercicios, en algunos temas, sobre todo temas que tienen que ver la parte laboral, a veces, y sobre todo la gente que trabaja en nómina, recursos humanos, que trabaja en producción, que trabaja por lote, a veces quiere saber referencia nada más. Entonces tiene todos los datos con muchísimos números, pero nada más quiere los datos del medio o nada más quiere la referencia. En este caso, le hice el ejemplo con la cédula. Si usted solamente quiere tener una tablita la serie que hace referencia al municipio, aunque tenga la cédula completa, ¿cómo extraer solamente son primeros 3 dígitos? ¿Verdad? Si es un código de producto, un artículo, lo que sea, también que esté codificado y usted quiere extraer solamente un dato, entonces esa es la manera de hacerlo y no el copiar y pegar. Porque quizá usted dirá, pero yo puedo seleccionar uno, copiar y pegar, sí, pero lo va a tener que hacer uno por uno. En el caso de izquierda o derecha o extrae, se lo va a hacer. Usted lo hace una sola vez y ya sabe que lo arrastra. Bien. Entonces, a esta hoja, déjenme ponerle el nombre le voy a poner el nombre de izquierda, nada más porque es la primera forma, para cuando ustedes lo revisen, ya sepan. Me voy a mover a hoja 2, si eso se entendió. Voy a mandar unos ejercicios para que lo practiquen, donde puedan aplicar esas fórmulas, ¿ok? Entonces, en la hoja 2, aquí, yo tengo lo voy a poner desde día 1. De M8 de 2023. Y la voy a arrastrar hasta aquí. Déjenme nada más poner hasta el 15. Hasta el día 15, ¿verdad? Use nada más este poco rango de fecha. Lo hice manual para hacerlo con ustedes. Entonces, miren. Yo tengo la fecha completa que tiene el día, el mes y el año, ¿verdad que sí? Que tiene el día, que es el 1, el mes 8 y el año 2023. Pero yo solamente quiero extraer de esa fecha, completa o larga de esta fecha, yo solamente quiero extraer el día. O solamente déjame darle un poquito de eso. O solamente quiero extraer el mes, o solamente quiero extraer el año. ¿Cómo yo lo hago? Fácil. Yo siempre le digo fácil. Lo que pasa, le digo fácil porque realmente solamente hay que saberse la fórmula o saberlo emplear. No es una cosa complicada. Miren,
para yo obtener el día de una fecha, yo lo puedo hacer de varias maneras, o para obtener el mes o obtener el año. Se la voy a mostrar primero de una forma y luego de otra. Entonces, para hacerlo de la primera forma, vamos a utilizar, igual me voy a ir a fórmula y dentro de las funciones de texto, aunque ustedes vean que es fecha, pero en este caso vamos a utilizar una función que se llama texto y está dentro de la biblioteca de fórmulas de texto también. Se llama así mismo texto. La voy a buscar aquí abajo para que ustedes vean. En texto, que lo que hace es que convierte un valor en texto con un formato de número específico. Entonces, elijo texto. En este caso, la función de texto, cuando abro la ventana de argumento de función, dice valor y formato. Ahí es que yo voy a extraer de esta celda el valor y la voy a poner en un formato de texto. Bien. Entonces, primero la vamos a poner con una D, que significa un dígito, con 2D, que significa 2 dígitos, 3D, 3 dígitos y 4D, 4 dígitos. O sea, no es que voy a poner una sola BD, una D. Después voy a poner 2D, DD, después 3D, DD. Después 4D sería 4 veces D. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces, en valor voy a elegir la fecha, la primera fecha, donde está la fecha que es en C4. Y en el formato voy a colocar una D, porque quiero extraer un dígito del día. Bien, una D, no importa si minúscula o mayúscula. Una D. Entonces le voy a dar a aceptar y ustedes van a ver que me puso 1. ¿Qué es el día? Un 1. Sí, un dígito de día de esa fecha. Lo voy a hacer de manera manual de segundo para que vean, porque a veces nos pasa que usted no se acuerda eso de la biblioteca de funciones en el menú de fórmula. ¿Dónde está? Si en lógica, si en texto. Eso no se complican por eso, que a medida que la van utilizando, es que van descubriendo dónde está. En mi caso, yo me sé muchas fórmulas dónde están ubicadas porque no solamente la utilizo directo, aunque me gusta más. Pero si no la utilizara por el menú, nunca me lo hubiese aprendido dónde están también. Bien, o sea, es un tema que como usted más la utilice, eso se lo aprende. Entonces, aquí texto, valor, sería la celda donde está la fecha, que en este caso sería C5, ¿verdad? Punto y coma, porque me lo dice a mí aquí, punto y coma. Ya saben, eso tiene que ver con el idioma en la configuración de la región de la computadora. El formato, entonces miren, como lo voy a hacer directo, debo de colocarlo dentro de comilla doble. Porque cuando colocamos comilla doble en una fórmula, significa que usted está utilizando letras. Cuando va a utilizar números, no necesita la comilla doble. En el anterior, yo se lo voy a mostrar que aunque yo no se la puse, pero al hacerla por la ventana de argumento de función, el programa le pone la comilla doble sola. ¿Ok? Entonces voy a poner 2D. Cierro la comilla doble y cierro mi paréntesis. Y ahí me va a devolver el día con 2 dígitos. O sea, va a decir 02. Ustedes van a ver. Bien. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué devolvió ahí? 02. Porque le puse 2D. Ok, miren aquí, le voy a dar dos clic, miren ahí. Yo ahorita no se la puse la comilla doble porque lo hice por la ventana de argumento de función, pero el programa se encarga solito de ponerle la comilla doble. Entonces la voy a hacer directa, voy a iniciar con ella directa y luego voy a abrir la ventana de argumento de función porque también se vale. Si yo directa no me siento confiada de que yo voy a poner en cada categoría y no recuerdo dónde que esto está, en la biblioteca de funciones, entonces simplemente la elijo y le doy aquí a FX en esta barra, me abre la ventana de aumento de función directamente en la fórmula texto. La ventana se llama así, miren ahí, argumento de función, ¿verdad? Entonces, en valor yo voy a elegir la celda donde está la fecha que yo quiero extraer, que en este caso sería C6.
Y el formato, ahora le voy a poner 3D, 3BCD. Bien, miren, cuando lo hago por aquí, no tengo que poner la comilla doble porque el programa se la pone solito. Si la fuera a hacer directa, sí tengo que colocársela porque él no la coloca, ¿ok? Entonces le doy a aceptar y ahí me va a devolver el día en letra abreviado. O sea, si ese día era lunes, me va a decir LUN. Si ese día era martes o es martes, me va a decir MAR. Si es miércoles, me va, o sea, abreviado en letra. Le voy a dar a aceptar y ustedes lo ven ahí. Ese día fue jueves. Digo fue porque ya esta fecha pasó, ¿verdad? Entonces, la voy a hacer directa ahora con 4D. Cuando digo directa, es que hay que hacer la fórmula completa. O sea, yo manualmente, en vez de elegir, le voy dando. Entonces, C7, que sería el valor en la celda donde está el dato. Punto y coma. Abro mi comilla doble, le voy a poner 4 veces D. Cierro mi comilla doble y cierro mi paréntesis. Y ahora me va a dar el día en letra completa, o sea, viernes. Como yo sé, porque el anterior fue jueves, ¿verdad? Y ahora va a decir viernes en letra, completamente. Mírenlo ahí. O sea, una D, un dígito de la fe, del día. 2D, 2 dígitos del día en la fecha. 3D, el día abreviado en letras. Y 4D, el día completo en letra. Sí, yo lo puedo arrastrar. Lo que pasa es que yo, como lo estoy haciendo variado, ¿verdad? Yo puedo haber hecho el primero, lo arrastro y nada más le iba agregando una D, 2D, 3D y ya. Pero yo quería que ustedes vieran uno por uno que hace una D. Si lo hago por la ventana de aumento de función en texto, la fórmula de texto, elijo la celda que tiene el valor. Si lo quiero hacer por aquí con 4D, le pongo la 4D y le doy a aceptar. Mírenlo ahí. Si lo hago la otra vez por la ventana de aumento de función, lo voy a hacer así nada más para que vean que no importa. Y aquí lo quiero hacer con una D, le pongo una D, le doy a aceptar y me va a sacar un solo dígito. Si lo hago copiado, por ejemplo, que era lo que le decía ahorita, lo arrastro, entonces aquí yo quiero que sea con 2D, nada más se le agrego. Aquí yo quiero que sea con 3D, entonces le agrego las otras D que me faltaron. Y así sucesivamente. Aquí quiero que sea con 4D, le agrego la otra D. Entonces, esa es la idea, de que sí se puede arrastrar, sí se puede. Lo que pasa es que como yo la hice en distintos formatos, entonces le fui agregando una D a cada uno para que ustedes vieran qué hace cada D. ¿Se está entendiendo eso? Hola. Hola, profe. No te preocupes, que yo la voy a hacer con mes y año y también ahí lo van a ver más detallado. Ajá. ¿Se está entendiendo, sí o no? Sí, profe. Sí, profesora. Ok, seguimos. Entonces, ahora yo quiero extraer el mes. O sea, de esa fecha yo quiero sacar solo el mes. O sea, hago lo mismo, la función de texto. Pero ahora, bueno, la misma celda para valor, que sería la primera fecha. Pero ahora, en vez de D, como es mes, yo pongo una M. Una M me va a sacar el mes con un dígito. Por eso me sacó el 8. Lo hago directo. La celda, punto y coma, tengo que abrir comilla doble, voy a poner 2M. Cierro comilla doble,
y me va a sacar entonces el mes con 2 dígitos. Me va a decir 08. Mírenlo ahí. Lo voy a hacer directo primero y después voy a abrir la ventana. Debiera darme otro chin de café. FX, la celda donde está el dato, y ahora voy a poner 3M. Y me va a sacar con 3M el mes abreviado en letras. O sea, me va a decir Agus. Agus, mírenlo ahí. Sí, que es de agosto. Si lo hago directo, completo, la celda donde está la fecha, punto y coma, comilla doble, 4M, cero mi comilla doble y cero mi paréntesis, entonces me va a decir el mes completo en letra. Mírenlo ahí, agosto. ¿Vieron? O sea que con la función de texto en el formato de mes, yo pongo M. Si quiero que solamente me salga el 8, una D. Ahora, el otro orégano fue que Charina échale la mitad de eso. Y échale 3 hojas de que Charina me mandó. Voy a silenciar. A ver. Entonces, en el caso del mes, sería con M. En el caso de día, con D. ¿Ok? Igualito, yo lo puedo arrastrar. Lo único que yo al arrastrarlo, ¿verdad? Arrastro solamente un formato. Si yo quiero que sea 2M, 3M, 4M, entonces igualito, se la quito. Le dejo una sola M. Le pongo 2M, 3M. Eso va a depender de lo que yo quiera hacer. ¿Ok? De qué formato yo lo quiero sacar. Si es con una, si es con 2, si es con las 4, etcétera. Ven, agregando una M, un dígito del mes. Si agrego 2M, 2 dígitos del mes, o sea, que me va a sacar 08. 3M sería el mes en letra abreviado y 4M el mes completo en letra. Bien. Para el año, entonces, lo mismo, la misma función de texto, pero ahora en vez de D de día y en vez de M de año, perdón, de M de mes, no puedo utilizar la A de año. No sería la A, por si acaso. Dice, pues eso es fácil. Si es de día, la D porque es de día. La M porque es de mes. Y la A porque es de año. Miren, realmente es de la D de day en inglés. La M de month y la Y de year es en inglés. Entonces, mírenlo aquí. Le voy a elegir la celda y aquí debo de colocar una Y. Si coloco una A, él no lo entiende. No me va a sacar ningún formato porque no es la A, sino la Y, la Y de year en inglés. Bien. Entonces, en el caso del año, como el año solamente se escribe en 2 formatos, no en 3 ni en 4, o sea, el año sería 23 o 2023. No es solo 3, no es en letra 2023, en ninguna fecha usted ve el año escrito en letra o lo vemos 23 o 2023, ¿sí o no? O 2023. No lo vemos el año en letra, ni más abreviado que no sea 23. Bien, entonces le doy a aceptar y mírenlo ahí. Con una Y o una Y. Si lo hago directo, la misma forma de texto, eligiendo la fecha, punto y coma, abro comilla doble porque voy a poner el texto, que sería la Y. Entonces, si lo hago con una Y y 2 Y, me va a dar lo mismo, que es 23. Ese es el abreviado para el año. Si lo hago con 3Y, entonces sería el año completo.
mírenlo ahí. Si lo hago con 4Y, punto y coma, comilla doble, y voy a poner 4Y, voy a cerrar mi comilla doble y voy a cerrar mi paréntesis, me va a decir lo mismo, o sea que con 2Y, perdón, con una Y, con 2Y va a ser el año abreviado, con 3Y o con 4Y el año completo. Bien, en el caso del año solamente tiene eso. Y ustedes me dirán, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no le pongo la comilla doble? Lo voy a hacer. Si a mí se me olvida eso, que tengo que poner que la Y dentro de comilla doble, vamos a ver qué hacen. Miren, me da el error de nombre. ¿Por qué? Porque él no entiende, el programa no entiende las letras. Si yo no le pongo las comillas doble. ¿Lo vieron ahí? No se la puse, no me dio resultado. Me dio un error que se llama nombre. Entonces, ¿cómo yo arreglo ese error? Poniéndole comilla doble al inicio, no es una comilla, sino comilla doble. Miren, la comilla doble no es hacer yo 2 veces, 3 veces, 4 veces la comilla simple, tampoco. Miren, yo la voy a poner así, una comillita, por si acaso creen que es lo mismo, y le voy a dar enter. Me va a dar mira, me dice que ni siquiera me deja dar, me va a dar ahí que hay un problema con la fórmula, porque el programa no lo entiende. Si usted no sabe dónde está esa tecla, hágalo por la ventana de argumento de función, porque ya saben que la ventana le va a colocar su comilla doble de manera automática. ¿Se entendió eso? Cuando no le ponen la comilla doble, Sí, profe. Le da el error de nombre. Cuando le ponen una comillita, también le da un error en la fórmula. Tienen que colocar comilla doble. Si no saben dónde está en el teclado, porque quizá no lo encuentran o creen que es lo mismo poner una comillita que poner la doble, no es lo mismo. Ya vieron que si yo no la pongo, no me da la fórmula, me da un error de nombre. Si pongo una comillita, también me da error. Tengo que colocar, porque en el teclado ustedes tienen esa tecla que es 2 comillitas juntas, que se llama comilla doble. ¿Vieron ahí? Profe, ¿dónde están los 2 puntos abajo y el punto y la coma? ¿Esa es? No, a la de al lado. La de al lado. Ah, ok, que tiene una coma y 2 comillitas. Ok, está bien. Ajá, esa tecla. Como está arriba, es con shift. Lo que pasa es que aunque tú lo ves como una coma, esa misma tecla tiene una comilla y comilla doble y 2 comillas. O sea, arriba 2 comillas y abajo una sola comilla. Sin shift es abajo y shift y al mismo tiempo la tecla te va a hacer la comilla doble. Bien, igualito también puedo completar. Yo no lo hice igual que ahorita porque para explicarle la diferencia de una Y, 2Y, 3Y, etcétera. Bien. ¿Van conmigo? ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, miren, yo voy a dejar ese de fecha ahí por ahora. Y aquí voy a insertar otra columna. Me puse en la A y le voy a dar aquí insertar columna porque quiero ponerle aquí día, que creo que me faltó. Sí, me faltó poner día. Entonces, miren, lo voy a hacer aquí, por eso tenía mes y año ahí adelante. Ahora le agregué día. Hay otra manera de hacerla, más fácil quizá, porque no es complicado, una Y, 2Y, una M, 2M, 3M, una D. La diferencia está en que con esto yo puedo extraer en un formato distinto de abreviado, de letra,
de letra completa, el día, el mes, el año con 2 dígitos, 3 dígitos. Entonces, miren, hay una fórmula para yo extraer de esa misma fecha, yo quiero extraer solamente el día. Dentro del menú de fórmula yo tengo, dentro de las de fecha y hora, que ahora sí nos vamos para allá, dentro de las funciones de fecha y hora, yo tengo una fórmula que se llama día, una fórmula que se llama mes. Espérenme. Una fórmula que se llama mes. Mírenlo ahí. Y una fórmula que se llama año. Mírenla ahí. Que sí me permite de una fecha extraer el día, extraer el mes y extraer el año. Sí, hay una función para eso. Entonces, miren, ¿qué diferencia hay de esta, que es de texto? Que en esta de texto yo puedo sacar de una fecha completa el día en 4 formatos, el mes en 4 formatos y el año en 2 formatos. O sea, con 1 dígito, con 2 dígitos, con 3 dígitos, que sería abreviado en letras, con 4 dígitos completo en letra. En el caso de día, de la fórmula de día, solamente va a devolver el día del mes en un formato de número del 1 al 31, solamente. No hace otra cosa, no la puedo sacar ni abreviada, ni en letra, ni en más nada que no sea número del 1 al 31. Entonces, en esta ventana de argumentos de función, me dice num de serie. Yo voy a elegir ahí en ese renglón la celda donde está la fecha completa y mírenlo ahí. Solamente extrajo el 1, que es el día 1 de esa fecha. Si lo hago directo, le pongo día, mírenlo ahí. Elijo la fórmula, solamente dice num serie, ahí yo elijo la celda donde está la fecha y le doy enter y me saca solamente el día en ese único formato. Ven, no lo va a extraer en otro formato que no sea de 1 a 31. Bien. Si es el mes, entonces dentro del menú de fórmulas, dentro de la de fecha y hora, les mostré que hay una que dice mes. En esa también es lo mismo, número de serie, que es la celda donde está la fecha, que quiero extraer solamente el mes. Entonces, en el caso del mes, va a ser un número entero del 1, que significa enero, a 12, que es diciembre. Mírenlo ahí que lo dice. Devuelve el mes, un número entero de 1 enero a 12 diciembre. O sea, que solamente va a ser en formato de 1 al 12. De 1 que es enero al 12 que es diciembre. Y miren, aquí en num serie, que es donde va el dato, la celda donde está el dato, perdón. Dice, es un número en el código de fecha y hora usado por Microsoft Excel. O sea, que es en el formato de fecha que tiene Excel, que ya yo tengo aquí. Si yo, por ejemplo, tuviera la fecha en otro formato que diga, como en este caso, yo se la voy a juntar ahorita con otra fórmula, o ahorita no, cuando estemos de manera presencial, para que ustedes vean qué pasa. Juntarla así, que diga el día en número, en letra, el mes en letra y el año completo. A ver qué va a pasar. Bien, eso que le voy a hacer ese ejemplo, pero ya un tema de manera presencial, porque para eso vamos a utilizar otra fórmula y no lo voy a alargar más de ahí. Entonces, aquí le voy a dar a aceptar y mírenlo ahí, me dio 8. Si lo hago directo, porque, bueno, yo no me acuerdo en qué fórmula era que estaba eso de mes, en qué biblioteca, en qué grupo. Mes y elijo la celda y listo. Entonces, me va a sacar solamente en ese formato. No me va a poner 08, ni hago, ni agosto. Solamente número del 1 al 12.
Bien, porque los meses son del 1 al 12. En el caso del año, también podemos utilizar la función que se llama año, la fórmula para año, que tiene lo mismo. Aquí en año devuelve un año entero en un rango de 1900 hasta 9999. Eso es lo que la computadora o Excel maneja por el momento. Un siglo de que comenzó en el 1900, ¿verdad? Y va a terminar en el año 9999. O sea que eso nosotros no lo vamos a ver. Y le damos aquí a NumSerie, que es la fecha, la primera fecha, en este caso de 4, porque comencé con el año. Y ya saben, el formato de 2023 solamente, no lo va a sacar abreviado. Si lo hago directo, le pongo a, como es año, déjenme buscarlo por aquí, año, la celda donde está el año, la fecha, perdón, sin punto y coma, solamente la celda donde está la fecha y listo. Me va a sacar el formato de fecha solamente así. No, es que le voy a agregar otra fecha ahorita. La quería hacer ahí. Entonces, miren, si yo quiero hacer la fecha al revés ahora, si yo tengo el día, el mes y el año, día, mes y año, yo lo quiero juntar en una fecha. No lo voy a hacer con estas, aunque está pegado de ahí. Porque le dije que no, que vamos a utilizar otra fórmula y no quiero hacerla hoy. Porque con esa fórmula les voy a explicar también otra cosa. Entonces, miren, para eso hay una función que se llama fecha. Sí, fecha, miren, no hay fecha. Fecha. Entonces, una función sumamente sencilla y fácil, porque inclusive hasta te lo dice, año, mes y día. ¿Qué yo pongo el año? La celda en año, la celda donde está el año. En mes, la celda donde está el mes, y en día, la celda donde está el día. Y dice aquí que devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. El día, tenelo ahí, es un número de 1 a 31, o sea que si yo lo tengo aquí en juez, no me va a dar. El año es un año de 1900 o 1904 en función del sistema de fecha del libro y en 1999, ya lo saben. En el caso del mes va a ser un número del 1 al 12. Si yo le doy a aceptar, mírenlo ahí, me la puso completa, la fecha completa en ese formato. Bien, yo lo arrastré, pero bien, si la quiero hacer directa, me sé en qué cosa de esto está, mírenlo ahí, fecha. Fecha, ya saben, año, la celda donde está el año, punto y coma, el mes, punto y coma, el día. Eso es lo que hace eso. Tenemos una fecha separada, ¿cómo la une? La voy a arrastrar para acá. Ahora, yo la voy a hacer como quiera, aunque yo sé que no funciona, pero para que ustedes vean. La vamos a hacer con otra, pero eso yo no lo voy a hacer hoy. Pero voy a probar con el tema este de la fecha. Para que ustedes vean. En el año, voy a elegir este, que tiene G4 con el que hicimos con la Y. En el mes voy a elegir este que hicimos con la Y y en el del día el que hicimos con la Y. Y miren, él me puso ahí una loquera. Me puso de que 1923. Y ustedes dirán, ¿y por qué puso ese año? Si ahí está 23. Yo les dije que él no lo entiende, ¿verdad que no? En esos formatos, porque lo especifica la fórmula, que tiene que tener un formato en cada renglón, te especifica. El día debe ser un día del 1 al 31. En mes, un mes del 1 al 12. Y en el año, en formato de 1900 hasta 9099. Entonces, voy a hacerlo igualito. Año,
la celda que tiene el año, la celda que tiene el mes y la celda que tiene el día. Mírenlo ahí, me va a dar un año 23, que ese fue el que él entendió, 1923. Lo voy a hacer directo. Año, punto y coma, mes y día. Miren ahí me dio error valor. ¿Por qué me dio error valor? Porque, mírenlo ahí, él no entiende ese formato para mes, ni entiende ese formato para día. En el caso del mes, que dice hago, y en el caso de el día, que dice fue. Bien, o sea que la función de fecha no funciona cuando utilizamos la función de texto para extraer el día, el mes y el año. ¿Entendieron eso? Sí, profesora. Entonces, Sí, profe. ok. Entonces, miren, hay una fórmula que se llama concatenar, que con eso yo voy a unir, pero no quiero llegarlo para allá por lo menos por hoy, porque concatenar no solamente se puede unir fecha, se puede unir un montón de cosas más y vamos a ver un ejemplo completo de concatenar. O sea, yo voy a comenzar con eso y luego sí, cuando ya introduzcamos un tema nuevo, ahí yo le voy a hacer el ejemplo con concatenar para seguir trabajando la función concatenar. ¿Se entendió? Entonces, miren, ¿qué trabajamos hoy? Que yo no lo dejé practicar, no tienen computadora. Por eso nada más fui yo que hablé y le iba preguntando si entendían. Entonces, aquí primero hicimos varias funciones, ¿verdad? Que fue la función izquierda, la función largo, la función extrae y la función derecha. Hicimos la comparación con contar y largo. En este caso, que fue para la fecha o función de texto, lo voy a poner así. Función texto. Para que ustedes sepan aquí qué hicimos. El nombre del aula. Entonces, aquí lo que utilizamos fue la función de texto para sacar la fecha en tres formatos, de día, mes y año, o sea, con una D, con una M y con una Y, o 2D, 3D, 4D, 2M, 3M, 4M, y en el caso del año, 1 y 2Y, 3 y 4Y. Bien, y también la función de día, mes, año y fecha, que no tiene más de ahí. Usted quiere sacar de una fecha completa el día en dígitos del 1 al 2, del 1 al 31, el mes en dígitos del 1 al 31 y en años de 1900 a 9099, puedo utilizar esas funciones o unirla con la función fecha. No tiene más de ahí. También para la próxima, que no sé si el tiempo nos da, pero vamos a ver qué tan rápido ustedes puedan hacerlo, porque como ya lo vieron, nada más es practicarlo. Le voy a explicar la función si fecha. La función si fecha lo que hace es que si usted tiene una fecha, usted condiciona esa fecha. Por ejemplo, yo quiero saber qué edad tiene una gente que nació en el 1960. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo yo lo hago aquí en Excel eso? Si yo quiero saber la edad de alguien que nació en el 1935 o que nació en el 2020, en el 2013, ¿qué edad tiene? Un número exacto, en el 2012 o en el 2008. ¿Qué edad tiene? Ese ejemplo vamos a ver. ¿Cómo obtener la edad de una persona teniendo como referencia la fecha de nacimiento? Sí, yo se lo voy a explicar la próxima. Y también vamos a trabajar las estadísticas. Por eso le dije, si el tiempo nos da, vamos a hacer todo eso. Porque las estadísticas se nos llevan un ratito.
pero vamos a ver lo más que podamos. Entre repasar esto, ¿verdad? Y ver el concatenar, que sería lo que nos va a faltar ya para unir la fecha. Trabajar la forma para concatenar. Lo que pasa es que con concatenar hacemos varios ejemplos y después de concatenar, entonces yo uno ahí con otro tema que sería el texto en columna. O sea, por eso es que no lo voy a explicar hoy, porque si comienzo hoy, entonces hay 2 temas más que voy a introducir y por cuestiones que ustedes no están haciendo la práctica o que lo estamos haciendo de manera parcial porque no están todos, prefiero que lo hagamos para la próxima vez que nos encontremos, que sería el sábado. Pregunta, duda, comentario, aporte. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Lo hice muy rápido. Yo sé que lo hice rápido, pero como nada más era explicándole. Hasta ahora está bien, lo que pasa es que uno tiene que tener la práctica siempre en la computadora y yo soy una que no tenía la computadora en mano, pero sí cogí conocimiento. Ah, está bien. Sí, yo pregunté al inicio, Elizabeth. Por eso mismo, porque yo sé que no todos, voy a dejar de presentar, que no todos tienen acceso a una computadora, porque yo sé, están en su casa, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene una computadora en casa. Pero lo importante es que la clase se dio, ¿verdad? Que hicimos los ejercicios, o por lo menos vieron el ejemplo, y yo se le voy a compartir por el grupo de WhatsApp, le voy a compartir este archivo de Excel que hicimos hoy, y también Samuel les va a compartir el video que le está grabando. Él está grabando la clase. Manuel, sí, perdón. Manuel está grabando, entonces le va a compartir el video, el enlace, ¿verdad? Fue que tú dijiste ahorita. Sí. No, mándamelo a mí, que yo lo voy a subir a YouTube. Tú me lo mandas, yo lo subo a YouTube. O sea, el enlace ponme para que yo lo pueda descargar. Entonces yo lo subo a YouTube y se lo comparto a ellos para dejárselo fijo ahí. Que no tengo... Sí, está bien. Yo lo voy a subir, le voy a mandar el enlace de YouTube para dejarlo ahí. En YouTube lo pongo privado y ya. Entonces, para no tenerse lo que borrar, por si acaso, ¿verdad? Después lo quieran repasar y eso, los temas. Y lo puedan siempre mirar. ¿Entendiste? Sí, es verdad. Por eso fue que ahorita al inicio, como él estaba grabando, yo decidí no grabar. Porque los archivos cuando son de video y más en estas aplicaciones se vuelven un poquito pesados, grandes. Y a mí me pasa lo mismo.